Y efectivamente, TomTom Traffic, un portal reconocido por sus análisis de congestión vehicular, ha posicionado a Lima como la ciudad con el peor tráfico de América Latina, superando a ciudades de México y Colombia. ¿Qué podemos hacer? Está con nosotros Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima. ¿Cómo vamos? Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Mariana, muy Hola, ¿cómo bien. estás? Un placer estar con ustedes. Igualmente, Mariana, ¿cómo podríamos hacer para encontrar un equilibrio, una convivencia saludable? Porque realmente el tráfico limeño es un auténtico dolor de cabeza. Y aunque no lo crean, a pesar de justamente todo este problema del tráfico, la cantidad de vehículos en la tasa de que se calcula por 1000 habitantes es baja en comparación justamente con otras ciudades de América Latina. Entonces tenemos menos autos de los que creemos que tenemos y más tráfico que el que deberíamos tener. Claro, Em, y, claro. y esto tiene que ver principalmente, junto con otros elementos, por supuesto, con problemas del diseño urbano y del diseño vial en particular, ¿no? Que genera justamente Ujú. estos cuellos de botella, la congestión, y eso a su vez genera otros problemas como el estrés en los conductores, los riesgos vinculados a siniestros viales, heridos, fallecidos, etcétera, ¿no? Es bastante Claro, grave. en todo caso, Mariana, el problema no está en la cantidad de unidades vehiculares. ¿Y cómo solucionamos el otro aspecto? Sí, sí es cierto que hay que atender una necesidad vinculada al uso del vehículo, especialmente el vehículo particular, y eso obviamente se tiene que hacer priorizando el transporte público, porque al Ajá. priorizar el transporte público se puede generar justamente, si este es de calidad, de buen servicio, ¿no? Se utiliza una disminución del uso del vehículo individual, si quieres. Pero justamente el problema de tener un mal transporte público, que es lo que tenemos ahora, genera la aparición de colectivos que Mm. ocupan espacio, que generan tráfico y que están ahí a partir justamente de este ineficiente servicio público de transporte que se ofrece. Claro, Mariana, Y porque por lo mucha gente tanto, el prefiere tráfico se subirse. multiplica. Claro, mucha gente prefiere subirse a estos colectivos informales porque ya subirse a una combi o a un vehículo de transporte público, un bus añejo que contamina en cada metro que circula, es mucho peor todavía. Así es, y ese es justamente el problema que tenemos. A veces se cree que se va a resolver el problema de la informalidad del transporte y de los colectivos con operativos, persiguiéndolos, generando estrategias más de represión, cuando en realidad la solución es tan simple como generar un buen sistema de transporte público y para eso si no podemos y no tenemos capacidad de esperar, por supuesto, a que las líneas del metro estén listas, a que se amplíe el metropolitano, que son cosas importantísimas y necesarias, empezar con algo muy simple, que es ofreciendo vías exclusivas al transporte público formal. Lo que se quiso hacer con los corredores, pero que no se terminó de concretar porque, claro, las vías no se generaron de manera exclusiva y se hacía tráfico, ¿no? Entonces, si tú garantizas fluidez al transporte público, la cantidad de usuarios de colectivos informales va a disminuir, por lo tanto va a haber menos vehículos en las pistas y aquellas personas que sí se mueven en taxis o en autos particulares podrán hacerlo con mayor fluidez. Claro, y el hecho de que hay muchas personas que prefieren, ¿no? De pronto tomar su vehículo particular. Imagino que estamos en una tendencia a crecer, de gente que quiere comprar su propio carrito. Sí, así es. Eso es en general. Tenemos unos porcentajes que han ido creciendo. Empezamos hace 10 años o más en 10% de viajes al día en vehículos privados particulares. Acá no estoy incluyendo Ajá. taxis. Pasamos a tener alrededor de un 13. Estamos ahora en un 16% de viajes al día, más o menos. Pero si se dan cuenta, igual es un porcentaje menor cuando estamos frente a un más del casi 70% de viajes en transporte público. No, por eso es que la prioridad debe ser en ofrecer un servicio de calidad al transporte público y eso va a permitir que aquellas personas que se mueven en auto y que decidan continuar moviéndose en auto, independientemente de que la oferta de transporte público haya mejorado, lo puedan hacer en condiciones de fluidez. Y eso es muy importante porque lo que los limeños necesitamos para movernos es justamente fluidez, no necesariamente velocidad. La Ujú. velocidad tiene sus propios problemas, genera siniestros viales, puede atropellar, bueno, puede matar gente, Claro. ¿no? Genera obviamente todos
estos conflictos, pero uno necesita llegar a tiempo a su destino, no necesariamente llegar más rápido. Y por eso es que las políticas de mejora vial, de diseño vial son tan importantes. Y esto no es lo mismo que construir más pistas o ampliarlas, sino más bien ordenarlas y organizarlas para que el recorrido del vehículo sea justamente constante y fluido, ¿no? Y no pasemos, pues, como ocurre en muchas avenidas, de 4 carriles a 3, luego a 2, luego a cuellos de botella, luego a semáforos interminables, y por supuesto eso genera este estrés entre conductores que todos tienen que meterse Claro. para ganarle a ese semáforo interminable y acabamos todos perjudicándonos. Hablemos ahora de seguridad vial, Mariana, por favor, un tema del que se habla poco y que debería enseñarse, por ejemplo, ya desde los colegios, ¿no? Los niños deberían conocer de seguridad vial porque lo que se ve lamentablemente en las calles es que uno como peatón a veces tiene que estar evadiendo a los vehículos que pasan de una manera agresiva. Así es. Y aquí es sumamente importante lo que dices. Es justamente el peatón y por supuesto los ciclistas quienes tienen más riesgo porque son más vulnerables. Claro. Y si nos damos cuenta, salvo aquellas personas privilegiadas que se suben a su auto en la cochera de su casa y llegan a una cochera privada, el resto de personas caminamos en la calle. Caminamos a las tiendas, caminamos al transporte público, caminamos a tomar un taxi, si es que es lo que vas, ese es tu medio de transporte. Y en todo ese tiempo estamos expuestos. Por Ujú. eso a mí siempre me preocupa cuando se anuncian ampliaciones de vías, porque esas ampliaciones de vías suele ser a costa de las veredas y de los espacios para las personas que caminamos. Mm, Y por lo tanto nos ponen en más riesgo porque se generan estas acumulaciones. Hemos visto hace un par de años este accidente terrible que hubo en la avenida Bancay, donde justamente un carro perdiendo el control se lleva a un grupo de personas que estaban en sí, esta sí. ausente isla de seguridad en un medio en el cruce, ¿no? Entonces los problemas de diseño vial son fundamentales para reducir siniestralidad vial y por lo tanto consecuencias, pero también para garantizar y facilitar esta fluidez que es tan necesaria y que es la que nos tiene a nosotros como limeños tan molestos, porque finalmente salimos a la calle y nos ponemos de mal humor. Sí, Claro, sí. y da la sensación de que en este contexto el peatón ya no es prioridad, no es importante, o al menos eso es lo que se percibe. Y creo que nunca lo ha sido, la verdad. Fíjate cómo en general las políticas vinculadas a vías buscan esas ampliaciones a costa de veredas, como mencionaba, pero ahora mismo el peatón, o sea, la persona, digamos, el ciudadano, se mueve en la ciudad no solamente para trasladarse, ¿no? Uno a veces está usando un espacio público, está disfrutando un parque, está saliendo a caminar, está yendo efectivamente a su lugar de empleo o a su universidad. Y estos viajes, sobre todo los que son más cotidianos, los que son a nivel de barrio, se hacen caminando, ¿no? Entonces, esta gran caminata que tenemos, que es efectivamente una gran mayoría de los viajes, es desatendida, es invisible y además, claro, por ejemplo, vemos cómo ahora estas obras, por ejemplo, la de la ampliación de la vía expresa, ha preferido destruir estos parques que estaban recuperados por distritos locales, ¿no? Mientras la obra empezaba, porque ese era el objetivo, pero la obra no va a empezar aún. Mientras tanto, no importan los peatones, no importan los vecinos, no importan los niños. Claro, Mariana, para finalizar, por favor, y no quedarnos solo en el diagnóstico, ¿qué se tiene que hacer de manera inmediata? ¿Qué deberían hacer nuestras autoridades precisamente para eso, para encontrar un equilibrio y una convivencia saludable en nuestras zonas urbanas? Sí, yo creo que las acciones más fáciles o más inmediatas, independientemente, como digo, de promover y continuar promoviendo el transporte público masivo, es ofrecer, en el caso de las avenidas, carriles exclusivos para el transporte público. Y eso implica, incluso, pues, obviamente, entre comillas, quitar carril al auto particular, pero a pesar de que suene contraintuitivo, va a generar justamente estas mejoras, ¿no? Para evitar la proliferación de colectivos informales que ocupan espacio y para generar viajes más amables para todos. Y otro elemento importante es ofrecer entornos seguros a lo largo de las avenidas, si se puede ampliar veredas donde corresponda, poner espacios de seguridad para facilitar el cruce de quienes caminan, ofrecer paraderos seguros también para las personas que usan transporte público. Y esas medidas sirven para justamente aliviar el tema de fluidez vehicular, que es lo que tanto nos complica.
Muy bien, Y gracias ojalá Mariana que por estar con sí, nosotros. ¿Ah? sí. Muchas Porque es gracias. todo un dolor de cabeza, la verdad, Jorge, cuando uno está en la capital del país. Y en otras partes también, ¿por qué no decirlo? En otras partes del país también hay congestión vehicular y hay que priorizar esos temas que son fundamentales. Gracias a Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima. ¿Cómo vamos por acompañarnos en esta edición? Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos.